Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por el privilegio de adorarte, Dios. Es un privilegio adorarte, Dios. Gracias porque podamos estar ajorados, cargados, Señor. Pudimos haber tenido 20 conflictos en la mañana antes de llegar a la reunión, Señor. Pero cuando te adoramos, todo cambia, Señor. Cuando te adoramos, Señor, la actitud de nuestro corazón cambia. El enfoque de nuestra atención cambia, Señor. Las cargas se disipan, Señor. Y tú traes un refrigerio espiritual a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que bendiga, Señor, la reunión, Señor, el momento que estamos teniendo, Padre, donde tenemos la intencionalidad, Señor, de acercarnos a ti, de entenderte a ti, de conectar contigo, de escuchar tu voz, de escuchar tu dirección y sobre todas las cosas de aprender un poco más de ti, Señor. Que salgamos, Señor, de esta reunión, Señor, con un conocimiento un poco más profundo de ti, Señor, y de las expectativas que tú tienes sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. En nuestra última reunión, ¿verdad? Estábamos hablando de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Entonces, hoy más o menos yo quiero continuar la línea, pero quiero hablarles sobre una de las prácticas que debemos de los que seguimos a Jesús practicar, y yo entiendo que constantemente es algo que nosotros debemos de ser intencional en hacerlo. Y hoy quiero hablarle bajo el título ayuno, ¿verdad? ¿Sabías que el ayuno, que es una práctica espiritual y quedó documentada desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento sigue siendo mencionada, ¿verdad? Algunas personas entienden que no es necesario ayunar, pero la Biblia da indicios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento sobre los beneficios del ayuno. Y fuera de la Biblia, que se habla tanto o lo menciona en varias instancias, el ayuno sirve para establecer o para lograr algunas metas espirituales y también otras físicas. Es más, lo que está de moda ahora mismo y está volviendo a resurgir, aunque fueron unos años atrás y ahora este año que comenzó como que está agarrando auge nuevamente, es esto del ayuno intermitente, ¿verdad? Que está de moda nuevamente por los beneficios que trae a nuestra fisiología y a nuestra salud. Pero hoy yo quiero enfocarme estrictamente en el aspecto espiritual y no en las libras que tenemos de más que queremos soltar, ¿verdad? Quiero enfocarme en el aspecto espiritual. Así que vamos a hablar de lo espiritual y no de lo físico. Aunque hay un principio que enseña que toda verdad es paralela. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que quiere decir es que todo lo que ocurre en el mundo espiritual tiene una manifestación en el mundo físico y todo lo que tiene una acción en el mundo físico tiene una repercusión en el mundo espiritual. Por eso se dice que toda verdad es paralela. Y hablando sobre el ayuno, la primera mención que hay en la Biblia sobre el concepto ayuno y su puesta en práctica se remonta ya en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces, capítulo 20 y versículo 26. Libro de Jueces, capítulo 20 y versículo 26, lee de la siguiente manera. Libro de Jueces, capítulo 20, verso 26, en el Antiguo Testamento, lee de la siguiente manera. Entonces los israelitas, con todo el pueblo, subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Mira lo que interesante lo que continúa diciendo. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y se presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Este versículo que habla sobre una batalla que ellos tuvieron o perdieron, que el pueblo de Israel perdió, y entonces ellos necesitaban entender qué era lo que estaba pasando. Por eso la Biblia dice en ese verso 26 que dice que todo el pueblo y se sentaron y lloraron, estaban de luto, estaban tristes porque le habían dado una escaramuza, le habían dado tremenda pela y habían tenido muchas bajas. Pero mira lo que interesante es lo que ellos hicieron, además de llorar y estar de luto y estar sentidos, ayunaron aquel día, todo el día hasta el anochecer y presentaban expresiones de adoración y sacrificios de comunión al Señor para entender
para entender lo que había sucedido. Entonces, este versículo nos revela algunos de los propósitos que en esta historia tuvieron los israelitas para ayunar. Y te los voy a mencionar rápidamente. Ayunaron para arrepentirse. Ayunaron para humillarse ante Dios y ayunaron para recibir clarificación de parte de Dios. 3 cosas que ocurrieron ahí: arrepentimiento, humillación y clarificación. Así que hoy a mí me gustaría hablarte muy brevemente sobre 5 beneficios del ayuno. Y no es que son 5 y no es que el número 5 es importante, sino que cuando estaba preparando mis notas, resalté estos 5 que quiero compartir con ustedes. Y te digo nuevamente, estos 5 no son absolutos, pero sí te dan un fundamento que todo discípulo de Cristo debe de entender cuando nosotros practicamos el ayuno. El primer beneficio es que te da un corazón más cerca de Dios. Ese es el primer beneficio que se obtiene, un corazón más cerca de Dios. Entonces yo quiero compartirte 2 versículos que nos enseñan sobre esto de desarrollar un corazón más cerca de Dios. Y aún más, hay uno que me llama mucho la atención, que es el que voy a comenzar, que también trae consigo una advertencia, y esto era el mismo Jesús hablando. Así que esto sí que quiero que lo busquen. Quiero que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según Mateo, capítulo 6. Miren lo que interesante lo que dice. Este es Jesús hablando. Cuando ayunen, no pongan caras tristes como los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Lo peor que le puede pasar a alguien es perder el tiempo y pasar hambre. Ayunar para pasar hambre y perder el tiempo. Eso es lo peor que uno puede tener o puede obtener el ayuno. Mira lo que dice el verso 17. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mira qué interesante lo que Jesús estaba diciendo. Dice, el asunto del ayuno es para tú desarrollar un corazón correcto y una cercanía ante Dios. Por lo tanto, es una experiencia entre tú y Dios, no es una experiencia comunitaria, aunque sí practicamos ayunos congregacionales donde toda la congregación intencionalmente presenta ayuno al Señor, pero aquí habla de cuando tú estás desarrollándolo en tu propia intimidad. Entonces, en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 12, dice lo siguiente: ahora bien, afirma el Señor, vuélvasen a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. 13, rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvasen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Mira que mucha información y mucha revelación comparte estos 2 versículos que yo quiero que los repasemos rápidamente. Comienza diciendo, ahora bien, dice el Señor, vuélvasen a mí de todo corazón. Y hay una exigencia de cómo uno debe, cómo en esta porción bíblica habla de que uno se vuelve de todo corazón. Dice con ayuno, con arrepentimiento, con llantos, con lamento. Y entonces dicen, mira, esto no es un asunto de que tú hagas una actividad, una manifestación física, porque dice, rásgate el corazón y no las vestiduras, ¿verdad? En la cultura había una manifestación que todavía en el Medio Oriente se practica, que se tiran cenizas encima, se rompen sus vestiduras, se rompen sus ropas, se tiran polvo, se tiran cenizas para manifestar que hay un luto, hay una desesperanza. Y el Señor está diciendo, espera, antes de que te rompas la ropa encima, antes de que te vistas de luto, lo que yo quiero que tú te rasgues es tu corazón y no necesariamente tu ropa. Y lo que continúa revelando, que dice, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Y mira qué revelación poderosa, que a veces las personas creen entender cómo opera Dios y no lo tienen claro. Cambia de parecer.
Las personas piensan que uno no puede provocar que el Señor cambie de parecer. Sí, uno puede provocar que el Señor cambie de parecer. Ahora, yo no estoy hablando de su esencia, sino de la consecuencia o de la manifestación de su ira y y su malestar. Sí, uno puede provocar con un corazón correcto, con una actitud correcta, llenando o cumpliendo los requisitos que Él ha establecido, que Él cambie de parecer y no castigue. Entonces, el ayuno es mucho más que una actividad física, es un acto de intimidad espiritual. Es un tiempo de adoración y es un tiempo de conexión con Dios. Tres cosas que desarrollamos: intimidad con el Señor, es un tiempo de adoración y es un tiempo donde yo me conecto con el Señor. El segundo beneficio es que provoca en ti un alma renovada y libre. Un tiempo para que Dios limpie, restaure y renueve nuestro espíritu. Y el libro del profeta Isaías habla de esto en el capítulo 58. Le voy a dar una gotita del saber. Isaías se considera o se le llama el evangelio del Antiguo Testamento, porque es casi un evangelio, ¿verdad? Como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Casi un evangelio. Habla mucho sobre la persona de Jesús, aunque él no había ni siquiera nacido, pero la promesa es bien manifiesta. Isaías 58:6 dice: el ayuno que he escogido no es más bien para romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, para poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. El Señor está haciendo una pregunta a través del profeta y le está diciendo: ¿cuál es la función del ayuno? ¿Para qué sirve el ayuno? Y entonces le comienza a decir: no es más bien para romper las cadenas de injusticia. O sea que el ayuno provoca que las cadenas de injusticia sean rotas. Y también dice: para desatar las correas del yugo, para poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura y toda ligadura y todo aquello que esté fastidiando tu vida y separándote de Dios. El ayuno puede provocar rompimiento. Mira lo que dice el verso 7. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? Porque lo que provoca el ayuno en tu vida es desprendimiento. Es la cercanía que provoca al Señor te provoca en ti un desprendimiento y te permite estar enfocado. El verso 8 dice: si así procedes, tu luz despuntará como la aurora. O sea que tiene una consecuencia. Tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Verso 9. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayudas y Él dirá: aquí estoy. ¿Quieres provocar la atención del Señor? Mira, aquí está la fórmula. El profeta no la revela. Entonces, el tercer beneficio que quiero compartir con ustedes es escuchar la voz de Dios con claridad. Entonces, ¿por qué es importante uno tener la voz de Dios con claridad? Porque hay momentos en tu vida que tú tienes que tomar decisiones importantes y tú necesitas que esas decisiones estén alineadas con el Señor. El libro de Hechos, capítulo 13, el verso 2 y 3 del Nuevo Testamento dice lo siguiente. Hechos 13, 2 y 3 dice: mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, aquí está nuevamente la manifestación del ayuno, el Espíritu Santo dijo: apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he llamado. 3. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Así que el ayuno provoca eso, es que uno desarrolle, uno agudice el sentido de escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. El cuarto beneficio es esto de dominar los deseos de la carne, ¿verdad? Porque el ayuno te lleva a experimentar la libertad espiritual porque nos rendimos completamente al Señor, nos rendimos completamente a Dios. Por lo tanto, comienza a deshacer y a romper esas ligaduras que podemos estar luchando. Mira, la carta a los Gálatas, capítulo 5 y el verso 16 y 17 dice lo siguiente: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne.
porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. El versículo 16 nuevamente nos hace ese recordatorio. Mira, es importante que tú vivas por el Espíritu, es importante que vivas enfocado en las cosas espirituales y que no vivas enfocado o persiguiendo los deseos de la carne. Los deseos de la carne siempre van a estar presentes porque vivimos en una humanidad que donde la carne está presente. Pero lo que nos invita es, mira, enfócate, sé intencional en vivir alineado al Espíritu. Entonces, quinto y último que estoy compartiendo en el día de hoy es que hay oraciones que acompañadas del ayuno provocan respuestas del cielo. Entonces, el ayuno nos sirve para fortalecer las oraciones, para que el Señor pueda manifestar su favor y su gracia en situaciones que son muy difíciles. Y hay dos expresiones en el Antiguo Testamento que hablan de eso, que quiero compartir rápidamente. Uno es el primer versículo, el libro del profeta Esdras, capítulo 8 y verso 23, que dice lo siguiente en Esdras 8:23. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y Él que nos escuchó. Entonces quiere decir que el ayuno me trae beneficio porque provoca, junto con la oración, que provoca respuestas del cielo. Y para cerrar con el versículo o con la porción bíblica que voy a cerrar, se encuentra en un libro precioso, el libro de Esther, de la reina Esther, capítulo 4 y verso 16. Si usted nunca ha leído ese libro, es un libro extremadamente corto, muy hermoso, el libro de la reina Esther en el Antiguo Testamento, capítulo 4 y verso 16, que dice lo siguiente: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Aleluya. Una vez más, el ayuno utilizado para provocar esa intercesión y esa apertura y esa bendición de los cielos. Así que ya yo te hablé de 5 beneficios, por mencionar algunos, sobre el ayuno, pero ahora yo quiero darte unas definiciones que son bien simples de lo que es el ayuno, para que no nos vayamos con una interpretación complicada de lo que representa el ayuno. Mira, el ayuno no es otra cosa que abstenerse voluntariamente. El ayuno es un asunto voluntario. Abstenerte voluntariamente de cosas, de alimentos, de cosas o actividades, con el propósito de buscar la presencia de Dios y de tener una comunión con Él y una conexión con Él, como te dije anteriormente. Simplemente es abstenerse voluntariamente de alimentos, de cosas y de actividades con el propósito de buscar su presencia, de intimar con Él, de desarrollar una conexión. El ayuno no es otra cosa que cuando tú y yo demostramos a Dios y a nosotros mismos que estamos tomando la relación con Él bien en serio. Bien en serio, porque el ayuno, esto es algo para los que quieren tener una relación con Dios en serio. Y el propósito del ayuno es quitar de nuestros ojos de las cosas del mundo, de las cosas carnales, y concentrarnos en Dios. ¿Y por qué esto es importante? Que tú entiendas esto. Porque como discípulos de Cristo nosotros debemos de ser intencionales en conectarnos con el Señor. Debemos de ser intencionales en desarrollar esa intimidad con Dios que supera el venir aquí a las reuniones y cantar unas canciones y escucharme a mí hablar y tomar notas y supera eso. Es la intencionalidad. Así que yo les voy a lanzar un reto como grupo congregacional, como congregación y también como individuo. Pues yo creo que todos nosotros podemos beneficiarnos de acercarnos un poco más a Dios en estos días. Proponte comenzar un ayuno.
Estamos prácticamente comenzando un nuevo ciclo, un nuevo año, aunque el mes ya casi se acaba y se siente que empezamos hace unos días y ya el mes se está llegando a su final. Pero este año, proponte en estas próximas semanas, proponte comenzar un ayuno en estos días. Y si lo haces, que si lo haces de alimento, que sea pues de alimentos. Y te voy a dar un ejemplo. No comer en la mañana, o no comer luego de cierta hora, o no comer o no tomar de las cosas que yo disfruto más, ¿verdad? Para algunas personas puede ser, qué sé yo, cierto tipo de bebida o cierto tipo de comida, o ayunar no desayunando, ayunar hasta no desayunando, no almorzando y solo cenando, o para otras personas puede ser no comer después de las 5 de la tarde. Yo no te voy a imponer cuánto tiempo debes de hacerlo. Esa parte de la asignación la tienes que desarrollar tú. Pregúntale a Dios y en tu relación con Dios por cuánto tiempo debes de hacerlo. Ahora bien, otra cosa de las que lo puedes hacer, de actividades, que sea una actividad que te guste mucho, que sea algo que verdaderamente tú le dedicas tiempo y conexión. Por ejemplo, puede ser de las redes sociales, o puede ser de ver televisión, o puede ser de cualquier otra actividad semejante que tú practicas constantemente. Y de nuevo, no te voy a imponer el tiempo o por cuánto tiempo. Eso es parte de tu asignación y de tu comunión con Dios. Pregúntale al Señor, Señor, ¿por cuánto tiempo vamos a hacer esto? Ahora sí, te quiero hacer una advertencia y quiero que prestes mucha atención a esto. Tienes que sustituir lo que estás pausando o dejando con intimidad con Dios. Tienes que reemplazar eso con intimidad con Dios, porque si no lo haces así, lo que estás haciendo es perdiendo tu tiempo. Al principio te dice que lo peor que uno puede hacer es ayunar para pasar hambre, ¿verdad? Porque si uno no desarrolla esa intimidad, esa conexión, uno no lo sustituye. Mira, los psicólogos enseñan que para tú modificar ciertas conductas tienen que ser reemplazadas, ¿verdad? No es que simplemente tú las dejas de hacer, sino que tienes que buscar una actividad que las reemplace. Un principio similar es que el ayuno, cuando tú estés ayunando y tú estés diciendo, bueno, pues en vez de qué sé yo, no voy a desayunar, pero el tiempo que yo dedicaba a sentarme a desayunar lo voy a dedicar a leer la Biblia, o a orar, o a meditar en el Señor, o conversar con el Señor. Tiene que ser sustituido con algo que te acerque más a Dios. Así que concluyo con esto. Hoy yo te enseñé cuáles son algunos de los propósitos para ayunar, y también te di algunas de las definiciones de qué es ayunar. Así que, y te invité y te reté que piense, tómate el resto del día, háblalo en familia, háblalo o decídelo tú solo, háblalo y decir de qué yo le voy a ayunar en esta temporada al Señor. Y de nuevo, el asunto si lo vas a hacer por una semana, un día, un mes, es un asunto muy personal. Pero sí yo tengo la expectativa de que nosotros como congregación en estas próximas semanas identifiquemos algo por lo cual vamos a ayunar y separarnos para Dios, y vamos a orar, a ser intencionales. Y yo les voy a enviar por mensaje algunos de los propósitos de oración que me gustaría que incluyesen en su tiempo de oración durante este periodo. Y todos los propósitos tienen que ver como para nuestro desarrollo en intimidad con el Señor. Así que antes de despedirnos, te voy a recordar esos propósitos para que te los lleves y puedas meditar en ellos, ¿verdad? Para que tengamos un corazón más cerca de Dios. Ese fue el primer propósito que te dije. El segundo fue que para tener un alma renovada y libre, necesitamos tener almas renovadas y libres. El tercer propósito, para que escuchemos la voz de Dios con claridad. Si tú quieres escuchar la voz de Dios con claridad, tienes que conectarte a Él, no hay de otra. Para dominar los deseos de la carne. Y el quinto punto que compartí contigo, para cumplimentar nuestras oraciones que provoquen respuestas del cielo. Puestos de pies. Aleluya. Así que te dejo con esa asignación.
Utiliza las notas que tomaste para repasar lo que hablamos hoy. Revisita los versículos bíblicos que cubrimos hoy y pregúntale al Señor, Señor, ¿de qué debo de ayunar? ¿Por cuánto tiempo debo hacerlo? ¿Qué es aquello, qué área de mi vida que yo necesito fortalecer para crecer más en ti? Porque a la medida que tú creces más en el Señor, no tan solo te beneficias tú, se benefician los que están alrededor tuyo. Se beneficia tu casa, tu comunidad, tu lugar de empleo, tu escuela, todo lo que donde te mueves. Eso trae un crecimiento y una bendición increíble. Así que medita, pregúntale al Señor, Señor, voy a ayunar de alimentos, voy a ayunar de alguna actividad, voy a ayunar de algún pasatiempo. No sé de lo que tú vayas a ayunar, es un asunto que te lo dejo a ti. Pero lo importante, utilicen esta herramienta, utilicen este conocimiento, desarrollen él, mediten en él. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor, y tienes interés en acercarte más a nosotros, Señor. Y que nosotros nos acerquemos a ti, crezcamos en ti, Señor. Ayúdanos a tenerte presente en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a utilizar esta herramienta, Señor, espiritual que tenemos, Padre, para traer cambios a nuestras vidas, traer cambios a nuestros hogares, Señor, para crecer en ti, Señor. Padre, gracias porque podemos reconocer, Señor, que no lo sabemos todo, Señor, y que cada día, Señor, damos pasos afirmativos para acercarnos a ti. Gracias por ser, Señor, presente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra. Amén y amén. Aleluya.